Licenciada, buenas noches. Somos del grupo Aprendamos Juntos, que está conformado por Jimena Alvarado, Paulina Ramírez, David Zorrilla y mi persona Mónica Padilla. Vamos a exponer las 3 unidades. Voy a iniciar yo con la unidad 1, que es el desarrollo de las características de la comunicación en las personas con discapacidad múltiple, comunicación expresiva y receptiva y las formas y funciones comunicativas. Primero tenemos las características de la comunicación en personas con discapacidad múltiple. Aquí tenemos 4 puntos. El primero es la intencionalidad, el segundo la significación compartida, como tercer punto tenemos atención conjunta y el cuarto punto es la intensidad del estímulo. En el primer punto, que sería la intencionalidad, en este tiene que haber intención comunicativa para que haya una comunicación. La persona tiene que tener la intención de comunicar algo para que esto provoque un cambio en la otra persona. Esto es muy importante para saber si el estudiante tiene una comunicación intencional o no intencional. Esto también puede ser intrínseca, querer cambiar o modificar a la otra persona. Se puede querer transmitir algo. Esto puede ser un sentimiento o un pensamiento. Como segundo punto tenemos la significación compartida. Aquí es importante poder elegir los objetos o las palabras que sean significativas para las dos personas que intervienen en el diálogo. Por ejemplo, si le quiero anticipar al estudiante que vamos a realizar una actividad, el objeto que le presente tiene que ser algo significativo para él, no algo que sea significativo para mí o que me guste a mí, sino que sea significativo para el estudiante y le guste al estudiante. Si no hay esta significación compartida, no va a haber un entendimiento de lo que yo quiero comunicar y la otra persona no va a entender. En el tercer punto tenemos la atención conjunta. Aquí el estímulo tiene que ser lo suficientemente fuerte para poder mantener una atención conjunta en la comunicación en la que intervienen las dos personas. Si no es significativa, la atención se cae, porque si es significativa solo para la una persona, será solo la una persona que preste atención al diálogo o que esté interesada en la comunicación. Como corto punto tenemos la intensidad del estímulo. El estímulo aquí es apropiado o no. Por ejemplo, si tengo un estudiante con hipoacusia y le hablo de una forma súper bajita, el estudiante no va a entender lo que le estoy comunicando porque el estímulo no va a ser apropiado. Para que el estímulo sea apropiado en este caso, tengo que hablar de forma alta para que pueda escucharme, o de otra forma se puede también utilizar la lengua de señas. Ahora vamos a hablar de la comunicación expresiva y receptiva. En cuanto a lo expresivo, se puede utilizar el lenguaje, las señas, los pictogramas. Hay que ver qué es lo que el estudiante puede comprender. Se pueden encontrar diferentes niveles de comunicación expresiva. En cuanto a la comunicación receptiva, el estudiante puede comprender diferentes códigos. Aquí también se pueden encontrar diferentes niveles de comunicación receptiva. Yo tengo que saber qué es lo que el estudiante entiende y cómo él se expresa. Como siguiente punto tenemos las formas y las funciones comunicativas. Podemos tener una misma función a través de diferentes formas. Aquí la forma más conocida es el lenguaje oral. Vamos a hablar primero de las funciones comunicativas. Esto hace referencia a la forma en la que una persona comunica lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le agrada. Puede comunicar también lo que siente y también trata de cómo lo hace, cómo esta persona expresa eso. Tenemos algunas formas comunicativas, como por ejemplo en lo presimbólico, que son las primeras formas en las que el estudiante cuenta para comunicarse. Tenemos las vocalizaciones, los movimientos corporales del estudiante, las acciones con objetos, con personas, sus expresiones faciales.
También tenemos acciones de petición, como tomar la mano de otra persona, señalar un objeto con el dedo. Tenemos los dibujos, fotos del objeto con el que el estudiante está trabajando. También tenemos las imágenes. Aquí puede ser en los pictogramas que desarrollemos del estudiante o con el estudiante. El lenguaje oral, en el que el estudiante puede utilizar palabras o frases. También la lengua de señas, que es para los estudiantes con discapacidad auditiva. El braille para los estudiantes con discapacidad visual y la lectoescritura. En cuanto a las funciones comunicativas, se refieren a la motivación que tiene el hablante, qué es lo que quiere conseguir al comunicarse, cómo nos comunicamos, siempre dirigiéndonos a una persona, siempre buscando afectar la conducta del otro con lo que estemos informando. Tenemos algunas funciones comunicativas, como por ejemplo el pedido del objeto. El estudiante puede pedir un objeto señalando con el dedo, o el pedido de una persona indicando en un fichero o en un álbum la imagen de esa persona. El rechazo, tenemos la protesta que el estudiante puede realizar sacudiendo los brazos, los saludos que se puede realizar con movimiento de brazos, la afirmación que puede verse por el medio de una sonrisa, la negación, y lo podemos observar quizá por el movimiento de la cabeza del estudiante de un lado al otro. También preguntar, responder, comentar. Ya, en cuanto a la conclusión de este tema, licenciada, creo que para comunicarnos con un estudiante o con una persona que tiene discapacidad múltiple, debemos conocer las capacidades que tiene este estudiante para poder comunicarse, cómo él se comunica, las formas en las que se comunica, y nosotros debemos adaptarnos a esas formas, creando material que se adapte al estudiante para que él pueda tener mayor facilidad para comunicarse tanto con nosotros como con sus compañeritos o con las demás personas, si puede darse el caso de que podamos llegar a eso. Dicho material se puede desarrollar en base a los gustos del estudiante, a las preferencias que el estudiante tenga, porque si creamos material o desarrollamos material que al estudiante no le guste, no vamos a obtener resultados. Puede ser que el estudiante rechace el material, no le guste, o que ni siquiera preste la atención al material o a la actividad porque no es de su agrado. Estrategias para favorecer la comunicación. La comunicación es una interacción que significa el intercambio de mensajes o ideas entre dos o más personas, empleando diferentes códigos que tienen relación con el conocimiento, con las habilidades y necesidades de las personas que están en esa conversación. La comunicación en las personas con multidiscapacidad y sordera puede ser a través de sus propias palabras, como por ejemplo decir sí, no, me gusta, sus signos manuales, sus gestos naturales, de la tensión de un músculo, del movimiento de la mano, del movimiento de sus ojos, de una sonrisa o también de un gesto negativo. Para mantener una conversación se debe abordar los siguientes aspectos fundamentales. El vínculo comienza cuando hay alguien dispuesto a interactuar con ellos. Anticipar es compartir y facilitar el cumplimiento de la tarea y estimular el progreso cognitivo. Es anticipar la actividad que se va a realizar en ese momento o durante el día. La toma de turnos es una interacción entre docente-niño o adulto-niño, donde el emisor habla o emite un mensaje y cuando termina, interviene el receptor para dar su opinión o respuesta.
Podemos hacer uso de dispositivos de voz multimensaje. Ambiente reactivo. Es darle todo el tiempo, es darle oportunidades para que comience una conversación buscando un tema de interés para él. Bidireccionalidad. Es esta ida y vuelta y viceversa en la conversación, a través de ideas, pensamientos y diversas formas de comunicación. Iniciativa. Es el toque, el movimiento específico, el gesto o la seña que el estudiante emite cuando quiere continuar con la actividad. Tiempo de espera. El docente o el adulto debe darle un tiempo de espera al niño para que emita su respuesta, decodifique y procese sus movimientos ante una situación comunicativa. Selección de vocabulario. La persona con necesidades complejas de comunicación debe contar con elementos que le permitan iniciar, continuar y terminar una comunicación. Después de hacer un análisis de las estrategias de la comunicación, podemos concluir mencionando que las personas con discapacidad múltiple y sordoceguera requieren de un abordaje multimodal de la comunicación, es decir, darles a todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad muchos y diferentes recursos para que mediante su uso puedan comunicarse de forma positiva y de esta manera satisfacer sus necesidades y hacer que la comunicación sea plena y llena de satisfacciones. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Paulina Ramírez. Tengo el gusto de presentarme y pertenezco al grupo Aprendiendo Juntos. Voy a hablarles sobre los niveles de comunicación. El primer nivel de comunicación se llama comportamiento preintencional. Aquí nos dice que el comportamiento no está bajo el control de la persona. Ejemplo, el bebé llora porque está mojado, se siente mal, le duele algo. Refleja un estado de ánimo de la persona. Surgen desde el interior de la persona. Una persona interpreta estos comportamientos. Esta conducta es fácil de interpretar. Aquí podemos observar un bebé que llora y su mamá lo atiende. Conducta intencional o eventual. El control está bajo la persona. Aún no se comunica de manera intencional. Las personas infieren. La intención utiliza expresiones orales, corporales susceptibles de ser inferidas. Aquí en este nivel dice que si no está bien afianzado debemos trabajar, primero, conciencia de causa-efecto, toma de turnos, funcionalidad de la mirada, entre otras, etc. Nivel 3. El nivel 3 se divide en dos partes. Comunicación, la comunicación presimbólica y se divide en no convencional y convencional. ¿Qué es la no convencional? Comportamientos dirigidos a otras personas con la intención de que éstos actúen. En un primer momento está limitado al número de personas que lo conocen. Convencional. Lo que está socialmente aceptado. Llama la atención del adulto hacia un objeto o situación. Por ejemplo, tocar a una persona, señalar, saludar. Los mensajes que pueden transmitir son restringidos. Comunicación simbólica se divide en dos, comunicación concreta y comunicación abstracta. La comunicación concreta comienza a utilizar símbolos concretos que representan la realidad. Ejemplo, pictogramas, fotos. Los símbolos concretos se asemejan a lo que representan. En la comunicación abstracta, comunicación simbólica abstracta, podemos decir que se utiliza tipos de símbolos, no necesariamente tienen que parecerse a los objetos que representan. En este nivel tiene manejo de las imágenes, vocabulario. Los interlocutores primero deben conocer cuál es el sistema de comunicación del estudiante, que estos pueden ser un sistema gestual, lenguaje corporal, lenguaje por señas, letrero de comunicación. Un ejemplo de comunicación simbólica es el lenguaje de las personas sordomudas, que mediante gestos corporales, manos, dan a entender lo que quiere comunicar a otra persona.
La comunicación simbólica de cada cultura es diferente. Bueno, les agradezco mucho y espero que les haya gustado mucho este tema que se llama niveles de comunicación. Gracias, hasta luego. Good evening. Good evening.